Dios les bendiga a todos hoy en esta tarde. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me da de poder grabar esta tarde, esta mañana. Quiero ah, decir, ¿no? Que ahorita, pues Dios se está moviendo en grande manera en mi vida. Ah, Dios ha sido bueno conmigo, es lo que puedo decir. Quiero Quiero agradecer al Señor por lo que me da y me sigue dando. Am, todavía, todavía hay mucho que aprender. Nunca vamos a dejar de aprender de la palabra de Dios. Ah, y escudriñando lo que uno, como dice el apóstol, pues nosotros hablamos lo que sabemos. Y en realidad es eso, porque muchas veces podemos decir misterios y hablar misterios y en realidad la gente no se edifica. Ah, quiero en este momento compartirles que hay mucha gente todavía siguiendo las tradiciones católicas. Con el simple hecho con el simple hecho de que todavía siguen las tradiciones católicas, que ah, no hay que comer carne, que no esto, que no allá, y en realidad el cristiano que sigue haciendo las cosas de que no le pertenecen, no le dan honra y gloria a Dios. Eso de abstenerse de comer carnes y ciertas cosas y que solamente puro pescado, es lo más absurdo, ¿no? Ah, y, y muchos, como dijo el Señor en Mateo 7, me parece que dice: "He aquí yo os mando, o yo aquí los envío como ovejas entre medio de lobos". Y es triste y lamentable que la gente sigue siendo esas cosas. Recuerdo cuando fui hace ya arriba de 2 años, que fui a Guadalajara. Cuando estuve allí precisamente en el día de la Cuaresma. Los viernes estaban cerradas las carnicerías. Y yo le decía a mi tía que por qué se pasaba todas esas cosas. Y en realidad es una cosa horrible, ¿no? De que la gente sigue todavía siguiendo las tradiciones católicas, con el simple hecho de seguir, con el simple hecho de seguir, de abstenerse de carnes y todo eso, de ponerse ceniza en la cabeza. Son tradiciones que vienen, fíjense, hay muchas iglesias cristianas que todavía, entre ellos son los metodistas, que se ponen ceniza aquí en la cabeza. Claro que la ceniza en el Antiguo Testamento se refería a estar de luto, pero nunca el Señor nos enseñó a nosotros que deberíamos tener ceniza, sino que celebrar la última cena. Eso sí nos indicó el Señor, de celebrar la última cena, de hacerlo por en memoria de Él, hacerlo en memoria de mí, dijo el Señor. Entonces, cuando el Señor nos dio esa, fíjense lo chistoso con el mundo cristiano hoy en día. Lo que el Señor manda no lo hacemos. Está torcido toda esta cosa. El mundo cristiano, Dios lo manda que haga las cosas y dice, y sobre la Santa Cena le dice que hacerlo en memoria de mí, y no lo hacen. El lavatorio de pies, que es parte también de la Santa Cena, o de la última cena, que se dice en inglés. La última cena, que el Señor verdaderamente, que en inglés le llama The Last Supper, la última cena que tuvo con sus apóstoles. La Iglesia Católica todo lo santificó, ¿ya? La Santa Semana, todo.
Y la última cena que el Señor tuvo, dijo, hacerlo en memoria de ¿quién? De mí. Lavatorio de pies. Hay iglesias que no hacen lavatorio de pies. Que es bíblico, el mismo Señor lo dijo. Hacer todo esto en memoria de mí. Pero no, es que muchos prefieren andar allí con sus teorías torcidas que no comer carne, ponerse ceniza aquí en la frente. Y entre ellos son los metodistas, que supuestamente son cristianos. No, vienen siendo la misma, la hija de la ramera, que es la iglesia católica. Y si es hija de la ramera, va a ser lo mismo que su mamá le enseñó. Si la mamá le enseñó que Dios son tres, ella va a ser, las otras hijas, las hijas van a seguir creyendo que Dios es tres. Si la madre les dice que se pongan ceniza en la cabeza, igualmente ellas van a seguir haciendo lo mismo. Y entre ellos están muchos cristianos evangélicos que supuestamente, entre ellos son los metodistas, que enseñan que se deben poner ceniza en la cabeza. Lo más absurdo, ¿no? Y siguen las tradiciones. Entre ellas también el Viernes Santo. Y entre ellas está lo que se le llama el Viernes Santo, que el Señor fue crucificado en viernes y resucitó el domingo. Pues si eso fuera la ocasión o esa fuera la situación, entonces el Señor no estuvo 3 días ni 3 noches. Y la misma Iglesia Católica fue la que inventó del Viernes Santo. Y muchas iglesias cristianas siguen lo mismo. Del nombre y no del nombre. Como los de la unicidad, como los de la Trinidad. Sí, siguen lo que su mamá les sigue diciendo. Y si usted no quiere asociarse con la Iglesia Católica que sea llamada su madre, entonces deja de ser lo que la Iglesia Católica hace. Y eso, incluyendo creyendo en el mentado Viernes Santo. Pero es la realidad. El pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. ¿Y por qué le faltó la sabiduría? Por los pastores flojos, por los pastores que no quieren estudiar, por los pastores que no quieren meterse en la palabra de Dios como deberían de hacerlo. Ya están todos celebrando, teniendo, en inglés se llama Easter. Easter viene siendo que eso viene de una tradición donde se decía que Nimrod, o sí, cuando la reina, la esposa de Nimrod, que era su madre, murió, que dice que Nimrod dijo que no podía estar ahí con él, y la volvió a mandar a la tierra, pero la mandó en forma de una canasta con unos huevitos y con una coneja. ¿Qué tiene que ver la coneja con la resurrección? ¿Qué tiene que ver los huevitos? Entonces, y todo eso la iglesia lo introdució y son estos ¿cómo le diré? Son celebraciones paganas que Constantino cristianizó. Eran tradiciones paganas y Constantino las hizo cristianas. Y al hacerlas cristianas, hizo caer a un pueblo en un engaño. Ya le cambió los nombres a nombres cristianos. Y metió lo de la coneja con la resurrección, que en realidad no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la resurrección del Señor. Nomás esto lo quiero poner en paréntesis, ¿no? Me han hecho comentarios de que ¿por qué la iglesia sigue creyendo ciertas cosas? No sé.
Todavía porque les gusta andar como paganos. ¿Cómo va a saber el mundo que somos la luz del mundo si andamos en tinieblas? ¿Cómo el mundo va a saber? ¿Mm? Es lo tremendo. Ahora se van a ir y esconder los huevitos y ahí andan los niños buscando los huevitos. Y luego en los países, aquí no se ve tanto porque el país es un país cristiano, normalmente, pero siguen las tradiciones católicas, pero nada está cerrado. Ahorita fuimos a la tienda y la gente anda como... En otros países está feriado, está cerrado lo del país completamente, cuando deberían estar cerrados cuando la pandemia está en su vigor. No se cierran, pero sí lo cierran para cuando con esta tradición. Y quiero hablar sobre eso, del Viernes Santo, supuestamente. Y les voy a comprobar que es un mito, porque el Señor no pudo morir en viernes o crucificado y sepultado el viernes para resucitar el domingo. Eso no puede ser, porque entonces, como les dije, vienen siendo dos noches y un día. Y el Señor dijo que así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y sus noches, así el Hijo del Hombre tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Quiero primero leer esta cita. ¿Por qué? ¿Por qué quiero leer esta cita? La quiero leer por la simple razón, hermanos, de que el pueblo de Dios siempre cae en lo mismo. Porque le dije, ¿por qué? Porque falta de maestros. Y el Señor menciona en Isaías y en Ezequiel y Jeremías de los pastores flojos, llenos de puro dormir y de comer carne, a la pierna quebrada no la vendan, nomás agarran de la gordura de las que tienen, de las que sí pueden, de las que sí dan, supuestamente ellos. Voy a leer la antigua versión. Y alguno me preguntó que cuál versión uso yo, y yo siempre les he recargado que yo uso la antigua versión de la Reina Valera, o la versión antigua Casi de Oro de Reina, o Cipriano de Valera, perdón, que es la 1602. Esta, la 1602, se le llama la Biblia del Cántaro. Y esta la usé me gustó, y la usé y la sigo usando por la simple razón de que habla muy, muy claro. No, eso no quiere decir que no use la Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas, pero es como un idioma. Entre más se va alejando del original, se va alejando de su idioma original, muchas veces va perdiendo el sabor de las palabras. Y así pasa en muchas de las Biblias. Entre más lejos se va alejando de la original, más va perdiendo su sabor. Y muchos todavía. Y lamentablemente esta Biblia ya no se vende, la 1602. La 1602 viene siendo igual como la 1909 todavía.
algunos pasajes todavía los tiene igual como la 1602. La Reina Valera 1960. Esta la que traigo es la 1602. Esta es la 1602. Y obvio que tengo también aquí la Reina Valera del 60, anotada por Scofield. Y como les dije en un video anterior, algunas anotaciones de Scofield me gustan y algunas no. Pero yo no la compré para usar las notas de Scofield, sino porque entiendo que muchos hermanos todavía usan muchos hermanos usan la Reina Valera del 60. Yo solamente les recomiendo de la Reina Valera del 60 para atrás. La Biblia de las Américas, en una parte también la recomiendo. Dice Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjese bien a quién le está diciendo, al pastor. Yo te quitaré el sacerdocio, porque muchos cristianos no quieren aceptar lo que el pastor es. Mire, dice, y yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley del Señor, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y si usted se va y ahorita me estoy saliendo un poquito de lo que debería estar hablando, pero es que quiero hacer énfasis que por qué el pueblo se salió de lo Usted se va a Isaías capítulo 56, verso 10 en adelante, está hablando de los pastores. Mire lo que dice: sus atalayas son ciegos, por eso el pueblo se pierde, porque los atalayas o los pastores son ciegos, porque sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. ¿Por qué son ignorantes? Porque no estudian, no buscan. Son todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Hay un proverbio que dice Proverbios: mejor es un perro vivo que un león muerto. Pero aquí, ¿por qué? Porque el perro vivo todavía ladra y hace escándalo. El león ya no hace nada. Dice, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, pues hay un poquito de dormir. Aman el dormir. Estos perros comilones insustentables. Quiere decir que se comen y comen y comen y son. Aman el dormir. Esos perros comilones insustentables. Y los pastores mismos no saben entender. Fíjense cómo ya ahora sí les dice primero atalayas, pero después les dice lo que son. Y luego dijo, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Y ahí andan. Venid, dicen, tenemos vino. No, pues sí. Y no vino de ese, no. Vino de emborracharse de la autoridad que tienen sobre las congregaciones. Embregámonos de sidra, y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Más excelente, otra dice más mejor. Mañana va a estar más mejor.
¿Y qué pasa? El pueblo, en realidad los que más que buscan a Dios son los pequeños, las heredades del Señor, los pequeños, las ovejas. Son los que buscan más del Señor y buscan más de la palabra de Dios que ni los supuestamente maestros. Y luego todavía se jactan y tienen ahí placas en la pared de su casa, en el pared de la iglesia, que fueron al instituto bíblico y que fueron allá y que fueron acá y estudiaron teología y que sabe qué más. Pero lo que no tienen es la humillación. No tienen la humillación, porque si la tuvieran, verdaderamente buscaran a Dios y no anduvieran celebrando las enseñanzas torcidas de la Iglesia Católica. Regresando otra vez al tema, y yo sé que usé mucho tiempo, pero quiero hacer en breve esto. No quiero llenarlos con mucha cosa, pero quiero que ustedes mismos por la palabra se desengañen que el viernes, la crucifixión del viernes, supuestamente Viernes Santo, no existe en la Biblia. No hay tal cosa. Y si el cristiano y pastor que enseña eso, entonces no ha entendido las escrituras, porque no ha buscado. El Viernes Santo es un mito. Jesús murió un miércoles. Recuerdo años atrás, unos de mis pastores, hermano Raimundo, le decíamos Rey, hermano Rey López, nos enseñó esta enseñanza. Años atrás, mucho antes de que existiera la internet, él nos había enseñado esta enseñanza, de que el Señor no fue crucificado en viernes para resucitar en domingo. Y él nos las enseñó mucho antes de que existiera la internet y que muchas cosas que se enseñan hoy en día nos las enseñó. Movido por el Espíritu Santo. Hombre tremendo en la palabra de Dios. Tremendo en la palabra de Dios. Y Dios lo usaba de grande manera para descifrarnos la palabra de Dios. Hoy oigo predicadores y no tienen palabra sólida, más puro retiñe, puro. Sí, pero cuando les dice hasta les duele. Hace poco quedé bastante impresionado al escuchar todo esto, el estado de Hal Lindsey en su programa radial. Al creer que las escrituras muestran una crucifixión del miércoles, tal vez usted debe de examinar la evidencia y decir que sí mismo. Ser que los verinos fueron felicitados en las escrituras por examinar las enseñanzas de Pablo. Y si usted se acuerda, los hermanos de Berea, los verinos, cuando me parece si es correcto, en Hechos 17, y si me ven todo movimiento, pues es que quiero que vean. Váyase y para este estudio lo anoté en la Biblia de las Américas. Váyase a Hechos capítulo 17, verso 11 al 12. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también el número de griegos
hombres y mujeres de distinción. Pero ¿sabe lo que hicieron? Escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué hacían? Pablo les hablaba y les decía de las Escrituras y les decía de las Escrituras, y entonces ellos iban y escudriñaban las Escrituras y decían, oh caray, esto sí está cierto. Pero vivimos en un cristianismo en un cristianismo flojo, que no les gusta escudriñar y que nomás, pues sí, y entre ellos les sigo diciendo, entre ellos un cristiano, un cristianismo que sigue las tradiciones católicas, no sabiendo que son tradiciones. Y bueno, así lo dijo el Papa, y ahí están. También que dicen que Pedro fue el primer papa. Pedro nunca viajó a ningún lado él no viajó a Roma. El que viajó a Roma fue Pablo y fue muerto en Roma. Pedro no. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Algunas preguntas comunes como de los nuevos cristianos. ¿Cómo pudo Jesús haber estado en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? Así que murió un viernes en la tarde y se levantó al amanecer el domingo. Hágase esa pregunta. ¿Cómo pudo Jesús estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches si murió un viernes en la tarde y se levantó antes de amanecer el domingo? La mayoría de cristianos esquivan la pregunta. Cuando se le pregunta al cristiano, oye, ¿por qué dices que es Viernes Santo y resucitó el domingo en la mañana? Y entonces muchos cristianos que no saben, pues esquivan esa pregunta. No, el apóstol Pablo nos dijo que hagamos que demos respuesta de la salvación que se nos ha sido dada. La mayoría de cristianos esquivan la pregunta, ya que los humos solo pueden llegar a un día y 2 noches. Viernes por la noche, sábado por la noche, sábado por la noche, y en muestra de los días. Y así señalan el viernes durante el día, reciben periodos de días, a pesar de que Jesús había muerto el último día del viernes. Esta muerte ahora en la tarde consiste de la muerte considerado el Pascual, las 2 noches de enseñanzas judías. Si usted se fija bien, el cordero fue el cordero era matado entre medio de las de las 2 tardes, que viene siendo de las 3 de la tarde a 6 de la tarde. El cordero fue asignado entre las 3 a 6 de la tarde, el día 14 de Abib o Nisan. Ahora, la razón que tenían que hacerlo exactamente en el día 14, todo el tiempo lo tenían que hacer el día 14, porque el siguiente día era un día feriado que se le llama el reposo para comer los panes sin levadura. Usted no podía hacer nada en el día 15, después de la Pascua. Usted no podía hacer nada, ni trabajar, ni nada, el día 15, porque ese día se usaba para reposar y comenzar a comer lo que se le llaman los panes sin levadura. Y tenía que ser por 7 días constantes. Entonces no podía pasar eso. Sí, imagínese. Entonces, porque el día 15 fue el primer día de los panes sin levadura, que fue una celebración anual del sábado. Los primeros y los últimos días del pan sin levadura fueron sábados anuales.
semanas normales. Esta búsqueda es importante porque no afecta a la salvación, sino que responde a las preguntas formadas sobre Jesús, guardó su palabra y la Biblia verdaderamente está en asunto. Una preocupación legítima y una pregunta para todos los cristianos es que el Señor dijo en Levíticos 23:5, dice, y en el cuarto día del primer mes, o en el 14 día del primer mes, entre las dos noches, es la Pascua para el Señor. Y el 15 día del mes es pan sin levadura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenían que hacer la muerte del cordero en el día 14 del primer mes, porque el siguiente día se celebraban los panes sin levadura. Entonces, cuando el Señor fue crucificado, cayó el día 14, en el día de su crucifixión, cayó en miércoles. Y al siguiente día, que era jueves, se comenzaba el día 15, que eran los 7 días de los panes sin levadura. No podía caer no podía ser el Señor crucificado en viernes, porque si no, entonces estaban quebrantando la ley, porque comenzaban los panes sin levadura y caía en sábado también, que es día de reposo. Acuérdense que hasta ahorita los judíos no hacen eso. Entonces es lo más absurdo, hermanos. ¿Ya entienden lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir, que si el Señor murió en viernes y luego todavía tienen que hacer la preparación de los panes sin levadura, no puede ser. 7 días comerás pan sin levadura. El primer día tendrás una santa convocación. No harás ninguna obra laborosa, pero durante 7 días presentarás ofrendas de fuego al Señor. Y el séptimo día de una santa convocación no harás ninguna obra de trabajo. Quiere decir que por 7 días no podían trabajar. Solamente te estaban comiendo los panes sin levadura. Entonces eso es lo más absurdo. Entonces, cuando el Señor fue crucificado en esto. Entonces se celebraba los panes sin levadura del día 15 al día 21. Después de haber hecho después de haber hecho el sacrificio del Cordero de la Pascua. Comida pascual fue importante observancia religiosa para recordar la sangre del Cordero en las puertas, en las casas, que los mantenía vivos cuando pasaba el ángel de la muerte. Y usted sabe que ponían en el portal la sangre, y ponían la sangre en los portales y así, y cuando pasaba el ángel de la muerte miraba esa sangre y no los podía tocar. ¿Por qué no los podía tocar? Porque él miraba la sangre de aquel cordero que era, y era todo, como dijo el apóstol Pablo, todo era símbolo o la sombra de lo porvenir, que era una sombra del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro cordero, que es ¿para qué? Para librarnos de la muerte del ángel de la muerte o del pecado. Y yo sé que esto es para muchos cristianos que todavía no se desarrollan espiritualmente. Para recordar que la sangre del Cordero en las puertas, en las cosas, que los mantenía vivos cuando pasaba el ángel de la muerte, y que Dios había liberado de la esclavitud de Egipto. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado.
La Pascua es una celebración perpetua que se celebra de la pasada de la muerte a vida. Estos antiguos acontecimientos produjeron la sangre de Jesús, se derramó nuestros pecados y nuestros pasos de la muerte a vida eterna. Lo que sigue es un examen miscológico del registro bíblico en que Jesús fue asesinado el día 14 de Nisan por la tarde y el día siguiente fue el sábado anual que es decir los panes sin levadura, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. También veremos en vuestros registros bíblicos que este sábado anual no cayó en el sábado semanal, en el año que Jesús murió. Entonces el Señor no murió, como les decimos, no murió en viernes, sino que murió en miércoles y el siguiente día también cayó, al siguiente día cayó el jueves, que es los panes sin levadura. En Mateo 12, 38 al 40, los fariseos se le presentaron al Señor. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: Maestro, queremos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera anhela una señal. Sin embargo, no se les dará señal, sino de Jonás, profeta, que así como Jonás fue 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así será el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El mismo Señor les estaba diciendo: no les voy a dar ninguna señal. La única señal que les voy a dar es que yo voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero más tarde, 2 presentaron y dijeron: este hombre declaró: soy capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo 3 días. Pero él no se estaba refiriendo del templo de Salomón, pero ellos la torcieron. En Mateo 26, 60 y 61, cuando le dijeron, cuando lo llevaron ante Pilato y dijeron: este hombre dijo que iba a destruir el templo, lo iba a destruir en 3 días, lo iba a reedificar, pero él estaba hablando de su cuerpo, la crucifixión. En Mateo 27, 62 al 66, dice: ahora el día siguiente, los que siguientes después del día de la preparación, después de la víspera del sábado, los sacerdotes y jefes de los fariseos se reunieron con Pilato y dijeron: Señor, recordamos que el engañador dijo que cuando estaba vivo, después de 3 días me levantaré. Por tanto, ordena proteger la tumba hasta el 3er día, para que sus discípulos no vengan y roben en la noche y digan a la gente que se ha levantado de la tumba. El último de la tumba, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: tienes guardias, ir a protegerlo tal como ustedes saben. Luego fueron a costillar la tumba y junto a los guardias sellaron la piedra. Mateo 27, versos 62 al 66. Los versículos anteriores muestran que Jesús había enseñado abiertamente a los principales señales que él era el Mesías, que era y que ha de morir, y 3 días después se levantará de nuevo. Esto significa 72 horas pasarían de su muerte. Les puedo decir,
tantas cosas que les puedo decir. Y de todos modos, si usted no puede pedirle revelación a Dios, entonces no de nada le va a servir. Pero yo le estoy diciendo a ustedes para que ustedes puedan, con revelación de Dios, con revelación de Dios, que el Señor no pudo mentir. Él no tenía poder, él no podía mentir. Por entonces él estuviera mintiendo cuando dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y si él era la palabra en carne, pero también él estaba esforzando que él no iba a quebrantar su ley. Aún dijo en Mateo que no iba a pasar ni una jota ni una T. No puede hacerlo así. Entonces, quiero que por favor olviden de ese ruido que se está oyendo, si ustedes lo pueden oír. El diablo quiere meter su cuchara donde quiera. Vienen cuando quiero que estén, no están. Y cuando no quiero que no estén, ahí están. Ahora, quiero que por favor darles algunas citas bíblicas de Juan 19, 39 al 40 y de Mateo 27, 59 al 61. Algunas citas que dice que el Señor fue a 19:31 primero, vamos a ir. Pero los judíos que en el día de preparación decían, estos cuerpos no deben pasar la noche en las cruces, porque el día de reposo se acerca. Ahora el día de reposo del día de los panes de levadura. Entonces lo que pasó cuando crucificaron al Señor, tuvieron que ir a tratar de bajar o quitar los muertos que estaban crucificados. Pero cuando vieron que todavía estaban vivos, les tuvieron que cortar los pies para que así murieran más rápido. El Señor ya estaba muerto cuando lo bajaron. Todos los fariseos y todos los judíos bajaron aquellos cuerpos, pero el del Señor no lo bajaron. Fue Nicodemo, aquel hombre, y José. Fueron aquellos hombres que bajaron al Señor de la cruz. Y no estaba estaba como unos 4 metros de su sepultura, estaba unos 4 metros de su crucifixión, solo estaba lejos. Lo que hicieron, lo bajaron, lo envolvieron y lo llevaron a la tumba a varios metros de donde él fue crucificado. Y entonces, cuando Nicodemo y estos dijo, y los judíos pero los judíos dijeron, porque era día de reposo, noche de sábado, día de reposo, estos cuerpos no deben de pasar la noche en sus cruces, porque el día de reposo se acerca. Ahora que es el pan sin levadura. Ese sábado fue un día alto, el sábado anual. Y le pidieron a Pilato que rompiera las piernas de aquellos que habían sido crucificados y se llevarían y se los llevarían. Quiere decir, morirían rápidamente. Pero el Señor ya estaba muerto. Vamos a lo que dice Juan 19, 39 al 40. Y también vino Nicodemo, que había venido antes a Jesús por la noche, trajo consigo espías y mirar y de mirra y de oles para Jesús y un 100 de libras, y le quitaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lino y de especies, igual de la costumbre funeraria de los judíos. Y se acuerda que todo esto, y les voy a decir por qué
Las mujeres cuando fueron a ver al Señor, ellos se fijaron que Nicodemo, Nicodemo, ellas se fijaron dónde Nicodemo y José pusieron al Señor, porque ellas estaban allí. Si usted se fija en Mateo 27:59 dice, y José tomó el cuerpo y lo envolvió en sábanas de lino puro y colocó en su propia tumba nueva, y fue cortada una piedra y la rodaron de una gran piedra contra la entrada de la tumba y se fueron. Y Miriam o María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas enfrente de la tumba. Ellas se fijaron dónde pusieron al Señor. Cuando el Señor resucitó, ellas fueron las primeras que fueron a ver al Señor en el día de la resurrección. Entonces quiero que por favor entiendan que el Señor tenía que estar en la tumba antes del día jueves. Porque si usted entiende bien, hermanos, la semana o el día judío comienza a las 6 de la tarde. Quiere decir que no podía estar el Señor todavía colgado en la cruz el jueves. Entonces lo que hicieron, lo bajaron y lo pusieron el jueves, lo pusieron el jueves, perdón, el miércoles, ya antes que comenzara el día jueves. Una hora antes de que comenzara el día jueves, porque se tenían que ir para comenzar la preparación de comer los panes sin levadura. Entonces las mujeres ya sabían que ellas fueron las que prepararon. Ese día también, cuando vieron que el Señor fue bajado, ellas se fueron y prepararon los óleos para venirle a ungirle al Señor el cuerpo cuando resucitara. Y ellas se fijaron dónde estaba. Y cuando María fue a la tumba, y cuando me pongo a leer esta escritura y la pienso, siempre me trae lágrimas al ver cómo esta mujer amaba al Señor, que cuando el Señor le llamó y le dijo, ¿a quién buscas? Ella dijo, busco a mi Señor. Ella pensaba que era el jardinero, que él guardaba la limpieza ahí. Dijo, tú dime dónde está, yo me lo llevo. Me imagino cómo esa mujer amaba al Señor. Me imagino cómo esa mujer amaba al Señor, que ella estaba dispuesta a llevarse de una manera u otra al Señor. Y que los religiosos me llamen anticuado y cursi por llorar, pero lloro porque el Señor me trae memoria y cada vez que me pongo a pensar de esto. Juan 20, versos 1 y 2. Ahora en la primera de la semana, María Magdalena llegó a la tumba de madrugada mientras todavía estaba oscuro y vio que la piedra había sido retirada de la tumba, y corrió y vino a Simón Pedro, nuestro otro discípulo, quien Jesús había amado, al otro discípulo que Jesús había amado, ahora Juan. Y les dijo, han secuestrado a nuestro Señor de la tumba. ¿Y dónde lo han puesto? Esta mujer estaba tremendamente. Entonces, el Señor, como les dije, tenía que estar
porque el primer día de la semana es el domingo, no el lunes, ¿eh? El primer día de la semana es el domingo. Entonces el Señor ya estaba resucitado el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, para que usted pueda creer eso, tiene que ver que el Señor ya estaba en la tumba, tenía que estar en la tumba el jueves en la tarde, antes de las 6 de la tarde, para que comenzara el jueves, para que comenzaran a correr jueves día, jueves noche, viernes día, viernes noche, sábado día, sábado noche, para resucitar el primer día de la semana. Entonces el Señor tenía que hacer eso, o tuvieron que hacer eso, porque si entonces el Señor fue crucificado en viernes, el Señor tenía que estar sábado día, sábado noche, domingo día, domingo lunes día, lunes noche, para resucitar el martes. Entonces, si muchos cristianos siguen creyendo en esa resurrección o esa crucifixión del viernes del viernes en la tarde, entonces no va. No va con las escrituras ni va con nada. Quiero que si quieren comprobar todo esto, este estudio está por la internet. Yo lo bajé por internet por la simple razón que yo lo tenía cuando mi pastor me lo dio, lo tenía en inglés, y mucho antes de que lo publicara. Yo lo tenía en inglés, pero por causa de que me movía, de que siempre me he movido, siempre me extravío de estudios bíblicos, y por eso tuve que comprar una computadora para guardarlos. Y algunas predicaciones y algunas enseñanzas todavía las tengo, las voy a escribir y imprimirlas como estas. Quiero que leamos el último versículo antes de cerrar, y quiero que el apóstol Pablo dijo que, voy a leer dos versículos, que si no hay resurrección de los muertos, entonces estamos, y los testigos de Jehová son uno de ellos, que no creen en la resurrección de los muertos. Déjenme encontrarlo para mostrárselos, de que nosotros no podemos predicar otra cosa diferente. Si no hay resurrección de muertos, entonces estamos en nuestros pecados todavía, dijo el apóstol Pablo. Porque había enseñanzas todavía. Había enseñanzas de que déjenme buscar en otras notas aquí.
15. 1 Corintios 15, verso 14, me parece que es. Verso que, y ahorita lo voy a anotar aquí en esta Biblia. Como digo, uso varias Biblias por eso. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Si nosotros predicamos que Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿por qué hay entre vosotros que dicen que Jesucristo no resucitó entre los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios. Entonces quiere decir que nosotros estamos siendo falsos testigos de Dios porque decimos que Jesucristo resucitó entre los muertos. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo y a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Y el testigo de Jehová, si no cree que el Señor resucitó, entonces todavía está en su pecado. Y entonces, si muere en su pecado, se va al infierno. Tan simple. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Ahora los muertos en el Señor. Quiere decir que todos mis hermanos que ya duermen en el Señor, incluyendo mi padre, entonces quiere decir que pereció y vana fue su fe de él. Es lo más absurdo, hermanos, de no creer en la resurrección. Y si hemos esperado en Cristo para vida solamente, somos todos los hombres más dignos de lástima. Si esto quiere decir que somos de lástima, eso quiere decir que ¿qué? Dice, entonces los que duermen en Cristo, pues entonces si ya no, pues entonces si eso pasa, entonces si los muertos, si Cristo no resucitó, y entonces los hermanos que han muerto en el Señor, su fe de ellos fue vano, porque ellos murieron y creyendo que Cristo resucitó. Imagínese. Entonces eso quiere decir que mi padre, que murió en el Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que su fe fue vana? No. No puede. Yo rehúso creer en eso. Y todos mis hermanos, desde el día que el primero de los cristianos murieron hasta ahorita, que siguen muriendo en el Señor y que el Señor decidió llevárselos, ellos mueren con esa certeza y creyendo que el Señor los va a resucitar algún día. Y mi padre así se fue creyendo que algún día él va a decir como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún de desecha mi piel, estos ojos verán a Dios y no otros. Y todos mis hermanos que hasta ahorita estamos con vida, estamos esperando esa grande resurrección de entre los muertos. Y si yo muero en el Señor, es lo que quiero, morir en el Señor, voy a seguir los pasos de mi Padre, creyendo que el Señor me va a resucitar. Ya pasando la hora, hermanos, quiero que, por favor, escudriñen las Escrituras. Y no crean en cualquier tontería de que comen carne, que no coman carne, que mejor comen pescado, que no comen pescado.
No, yo voy a comer que se me regale la gana que voy a comer. No andar siguiendo tradiciones de hombres. Y tampoco me andar poniendo ceniza en la cabeza. Y apenas tengo para, perdón la expresión, pero es la realidad, hermanos. Tonteras. Dios les bendiga. Les habló su hermano en el Señor, Agapito Flores Rivera. Dios les bendiga. Comparten y denle like a este. Y Jesucristo no murió en viernes, murió el miércoles. Y fue sepultado el miércoles en la tarde para comenzar el jueves sus 3 días y 3 noches. Dios les bendiga.